ya que lo presentamos, nuevamente Brian Urban, que es de la Biblioteca Popular Sarmiento. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Nos gustaría invitarte en cosas más agradables también, ¿no? Pero bueno, no es así en este caso. Ayer 26, ¿no? Fue el día también que se publicó la mala noticia. Sí, en el boletín. La semana pasada, cuando estábamos hablando, claro, de los decretazos, que hubo recortes en derechos humanos, en cultura. En género. Sí, en género ya venía, pero este último decreto, el que estuvimos hablando el jueves de la semana pasada de los institutos culturales, ahí surgió en el boletín oficial ya publicada una medida, un decreto que cuenta un montón de cosas, digamos que cercena un montón de áreas, no solamente de la que vamos a hablar hoy, pero hoy nos interesa hablar en profundidad de esta por varios motivos. Una es porque Tandil es una ciudad bastante particular respecto de las bibliotecas populares. En algún momento era, no sé si es, le voy a preguntar a Brian que sabe más de números, pero la ciudad de la provincia de Buenos Aires con mayor concentración de bibliotecas populares. Sí, no solamente en concentración en términos de la población total, sino también con una historia muy rica y una historia que data de mucho tiempo. Es una de las pocas ciudades que tiene ese doble componente. Por un lado, bibliotecas ya centenarias y por otro la cantidad de bibliotecas que tiene que ver con un modelo de ciudad. Tandil, digamos, se ha forjado desde la sociedad civil. Es decir, es una sociedad muy dinámica, entre otras las bibliotecas, ¿no? Porque hay otras expresiones, pero la biblioteca es una de ellas. Y ha formado parte durante más de un siglo de esta Tandil diversificada y de relación y de participación, sociedad civil, Estado, pero sobre todo de esta última. La delegación de facultades que el Congreso de la Nación le dio al presidente Javier Milei, entre otras cosas, le permite este decreto que ya el año pasado las bibliotecas populares le habíamos hecho frente. Digo le habíamos porque yo también estoy en una biblioteca popular que es la del Ferro, Brian en la Sarmiento. Y una de las cosas que define en la semana pasada el Gobierno Nacional es entonces el cierre, digamos, de la CONABIP como la conocemos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con su posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas, de definir cómo se financia, de promover el libro. Contanos un poco el alcance de esto que se publicó. Sí, esto es una historia que tiene como dos capítulos. Un primer capítulo que ya había manifestado el gobierno, con esto que bien contás vos del principio del año pasado, en el cual se le puso, digamos, algún tipo de barrera para que no avanzara sobre la CONABIP. De hecho, fue un acuerdo explícito en el cual no se iba a avanzar. Si bien algunos institutos se incluyeron en ese marco, no sé si se acuerdan que a último momento en el cual no se podían disolver, la CONABIP no ingresó ahí, pero había un acuerdo que no iba a pasar esto. Y el 22, la semana pasada, se sanciona este decreto, el 345, que no solo afecta a las bibliotecas, sino también a otros institutos, el del teatro y otros que tiene que ver con lo histórico y demás, pero en particular a las bibliotecas. Lo que viene a hacer es un decreto a través de facultades delegadas, pero que como primer lugar rompe la estructura con la cual se conoció a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que data de 1870 y que ha tenido diferentes modificaciones, pero estructuralmente siempre fue igual, que tenía o fue pensada en un diálogo democrático entre el Poder Ejecutivo central y los espacios de representación y discusión democrática. Esos son la Junta Representativa y el sistema de vocalías. Eso está contemplado en la Ley de Bibliotecas, que es la 23351, que el artículo en el cual se define cuál va a ser la estructura funcional de la CONABIP desaparece. El primer elemento es esa estructura funcional que garantizaba, por un lado, el sistema de vocalías, que era un espacio democrático de toma de decisiones, y estaban representados diversos sectores. Y por otro, y más importante a mi entender, es que elimina el órgano de la Junta Representativa. Todo establecido por ley esto, lo que hace es modificar o derogar artículos de la ley que data de 1986, que es el paraguas que teníamos nosotros. Es decir, por un lado la estructura, el sistema de presidencia, secretaría y vocalía se elimina. Por otro lado la Junta Representativa, que a mí me ha tocado estar, participar, ver, discutir. Era un espacio extraordinario porque ahí va un representante de los ejecutivos provinciales
de cada una de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y un representante de las federaciones de bibliotecas de las provincias, que llegan con mandato, es decir, tuvieron que atravesar un proceso de elección por parte de las bibliotecas de los territorios. Lo que sucedía es que era un espacio de injerencia. Uno, a través de sus representantes, llevaba los temas y había temas que eran grandes o de los sentidos de intervención, y también estaban los federales, porque cada unidad jurisdiccional tenía su situación. Participar hasta la toma de decisiones, que es la cosa que nosotros siempre pedimos, ¿no? En vez de la centralidad de que desde Buenos Aires se lleva adelante una política, la posibilidad de esa multiplicidad de voces. Y en estos decretos, una de las cosas que queda como resonando es eso, porque por ejemplo en el Instituto Nacional del Teatro, que también lo elimina, básicamente lo que elimina es la representación de las provincias. Pareciera que hay una vocación de borrar, digamos, el federalismo, ¿no? Como que cada una de las provincias termina siendo un ente separado de la otra, no hay una idea nacional de discutir juntos una política en donde, en este caso, ¿no?, el libro y las bibliotecas populares sean estratégicas para el desarrollo cultural de la nación. Sí, claramente, y esto de la Junta, se crea un nuevo organismo que es con 5 integrantes, un consejo de asesoramiento que solo menciona algunas capacidades o conocimientos sobre la cultura, es una cosa que no tiene nada que ver con esa representatividad. Y por otro lado también, y muy importante, tiene que ver con el Fondo Especial. La ley que se sancionó en 1986, lo que trae de novedoso es que crea un fondo especial para bibliotecas populares. Que ese fondo se constituye con la recaudación de un porcentaje de los juegos de azar que efectivamente se pagan. Es decir, un premio X de azar por Lotería Nacional, alguien va, lo cobra y es un 0,05% de eso que va a la constitución del fondo. Y por ley, ese fondo tiene que ir destinado específica y directamente a bibliotecas populares, no a ningún tipo de otro gasto ni ningún tipo de otro destino, ni administrativo, ni de personal, estrictamente a bibliotecas populares. Y sumado a lo que sucedió en el 2006, que a través del gobierno de Néstor Kirchner, que le incorpora a la CONAVIP a presupuesto nacional, ese fue el sistema de funcionamiento que tuvimos desde el 2006. Por un lado, el Tesoro Nacional, garantizado a través de presupuesto nacional, que ahora está prorrogado, y por otro el Fondo Especial. Ese Fondo Especial lo administraba de manera autónoma la CONAVIP. Eso se quita también. Es decir, ese fondo que por ley debe ir destinado a las bibliotecas, que debe administrarlo la CONAVIP, ahora pasa al fuero de la Secretaría de Cultura. Que está bueno subrayar que no es un fondo que se le quita a nadie, ni a ninguna, o sea, no es algo que en esto de pasar la motosierra y el gasto y el superávit. ¿Ahora dónde va a ir a parar eso que se destinaba a las bibliotecas populares? Pero tampoco es plata que está poniendo el Estado a no sé qué, no es que es un recurso que podría ir a los comedores de, no sé, nada que ver. No se sabe el recorte de dónde lo ganamos, ¿a dónde va a parar? ¿no? Claro. En este caso por un lado, va en contra de la ley, la 23351, porque ahí se crea un fondo de asignación específica que además está agravado porque la creación de la metodología impositiva viene de otra ley nacional del año 73. Es decir, es un fondo de asignación específica agravado, que no puede venir un decreto con facultad delegada y de un plumazo se lleva puesta la estructura funcional de la CONAVIP, la representación federal, el manejo de los fondos. Bueno, quiero hacer un parate, o sea, sin fondos, sin estructura y sin representatividad. Desde tu lugar, ¿cuál es la lectura de por qué hacen esto? Sí. La lectura es bastante simple, es decir, por un lado, lo que decía María recién respecto al federalismo. Hay que hacer una lectura en clave de qué idea tienen de Estado y qué idea tienen de la participación de las provincias en la toma de decisiones y demás, eso por un lado. Por otro, claramente hay un falso discurso que contrapone la batalla cultural contra el rol del Estado que debe tener en varias cuestiones. Una de ellas es la promoción de la cultura y del libro, pero básicamente en la reducción de las asimetrías. Cuando uno piensa el rol del Estado en ese sentido, es de promoción, es de divulgación, es de acceso, pero sobre todo de reducción de asimetrías. Y así fue pensada la CONAVIP desde el 2003. Federal, pero también con esto, entendiendo las diferencias de cada provincia. Mirá, el día de ayer salió en el diario La Nación, publicado, que se estuvo trabajando sobre esto, una nota en el cual
desde el 2003, incluso algunos anteriores también, se manifestaron los exministros de Cultura, secretarios de Cultura y los presidentes de la CONAVIP. También desandando otro argumento, no solo este de que los fondos, que es un cliché, lo que no se usa para esto podría salvar a la hambruna del impenetrable. Es inexistente eso, es casi una muletilla del peor de los sentidos comunes. En ese sentido, lo que viene a plantear esta política es eso. Por un lado, romper lo del fondo, romper el financiamiento de las bibliotecas, y por otro también todo este esquema de participación democrática, porque lo que se presenta como una batalla cultural, que vamos sobre esto, finalmente cuando uno analiza no es ni novedoso, no viene a aportar nada nuevo, destruye y rompe alianzas, rompe vínculos centenarios para el caso de la Argentina. Claro, la CONAVIP funciona, vos lo dijiste al pasar, pero desde 1870 y atravesó distintos funcionarios, ministros de Cultura, que todos apoyaron, o mejor dicho, rechazan esta medida. La verdad es que no se entiende cuál es la mirada de la cultura que tienen o cuál es la gestión de la cultura que se pretende hacer a partir de definir 5 expertos que suplen toda una organización federal. Yo veo diferentes niveles. Un nivel es lo federal, otro nivel es esta pretendida batalla cultural, que es de ajuste total y es poco democrática. Y la otra es, también hay que hacer un análisis, no hay que ser ingenuo en esto, es el uso de los fondos. Porque si con esta modificación, con este decreto, los fondos pasan a administrarse a la Secretaría de Cultura, y estamos hablando de una Secretaría de Cultura que con el cúmulo de decretos de esta última semana, ya es un organismo bastante interesante en el cual uno puede ver también la relación y la importancia que le da en términos de participación en el discurso, en las actividades que se hacen, esa Secretaría con la Presidencia de la Nación y con la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Es decir, también está eso de que preocupa, porque si bien ese fondo especial lo va a administrar la Secretaría de Cultura, ahí ya perdemos el manejo, el destino. Y eso está todo garantizado por ley. Y la discrecionalidad, ¿no? Que va a tener eso, porque una cosa es repartir los recursos de las bibliotecas populares con la mirada y la participación federal de todas las bibliotecas allá, y otra cosa es que haya un funcionario que decida a qué biblioteca sí, a qué no, a qué proyecto sí, a qué no. ¿Cuál es la situación que vos ves que vamos a enfrentar, que van a enfrentar las bibliotecas populares sin CONAVIP? Básicamente lo que se pierde, yo haría 2 análisis, digamos, inicialmente. Uno es que se pierde la presencia del Estado protegiendo las bibliotecas populares, pero esa protección lo que significa es el rol del Estado en la planificación y ejecución de políticas públicas. O sea, el Estado Nacional pierde de esta manera, con todo lo que ya dije, un espacio en el cual se planifican políticas, etc. Y por otro lado es en concreto los fondos, porque si este decreto lo que hace es que el fondo lo maneje la Secretaría de Cultura sin ningún tipo de asignación, de manera arbitraria, y claramente se ponen en juego y quedan, digamos, no sé, qué va a pasar con todos los programas que tenía la CONAVIP, que son los de promoción de la lectura, del libro, de acceso a derechos, de promoción de ciudadanía en términos generales, de archivos, de documentos, de tesoro. O sea, una plataforma que se vino construyendo. Yo le quiero contar que la CONAVIP, me ha tocado como en mi rol de académico estudiarlo, la CONAVIP es un organismo modelo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional se estudia por esta relación entre la sociedad civil y el Estado, dialogando en cómo se planifica una política pública. Eso por un lado. Y por otro, todo lo que es el manejo de los fondos. La CONAVIP, si uno tuviera que hacer un ranking de indicadores de transparencia, la CONAVIP tiene controles cruzados por cada peso, con informe, con fotos, con facturas, no hay, digamos, y cuando uno analiza cuáles son los resultados que han tenido la evaluación que se han hecho del destino de los fondos y cómo se han utilizado, no hay ninguna objeción. Por lo tanto, los argumentos que tiene el decreto para poder cuestionar, porque una cosa es debatir un modelo de CONAVIP, un modelo de libro y de lectura democráticamente en el Congreso. Bueno, por supuesto que las leyes también hay que actualizarlas y hay que entender el presente, las coyunturas y sobre todo pensar el futuro. Eso es genuino y ha pasado con muchas leyes. Ahora, lo que no es genuino es que sin argumentos,
con un decreto con facultades delegadas y sin ningún tipo de argumentos de los cuales uno tiene que tener en cuenta, que manejo de los fondos, impacto, resultados. Uno se analiza los resultados que ha tenido las políticas que ha aplicado la CONAVIP. Tenemos niveles de excelencia y esto no se dice en un montón de situaciones, en proyectos que se han ejecutado, en la durabilidad, cómo se sostienen. Es más, el Estado mismo se nutre en las unidades jurisdiccionales provinciales y municipales de los proyectos que hacemos las bibliotecas. Por eso, argumentos uno tiene que buscarlos en esto que señalaba anteriormente, pero sí, cómo afecta a las bibliotecas, y no van a estar los programas como los conocíamos. Se viene un momento de ajuste y de corrimiento del Estado Nacional, que eso la Argentina se queda, siendo una referencia mundial, se queda hoy sin ese organismo modelo que lo que generaba no era solo el financiamiento, nos generaba un espacio de discusión vinculante. Usted díganme, ¿cuántos espacios o cuántos organismos del Estado generan para las bases, para los destinatarios de la política pública, ese espacio de injerencia total? Uno podía sentarse con el representante federativo, con el presidente de la CONAVIP, mano a mano, vinculante. Yo no sé en cuántos lugares pasaba eso. Todo eso se pierde, por eso genera mucha bronca, porque no hay argumentos, no hay un debate legítimo. Claro, no hay un debate, por eso no se argumenta. Y cuando uno lee el decreto, lo que toca a las bibliotecas, no hay un solo argumento. No. Brian, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias a ustedes, y es muy importante el rol de los medios de la universidad para poder poner luz sobre estos temas, así que muy agradecido por eso. Gracias por venir. De la Biblioteca Popular Sarmiento, después de esta disolución del CONAVIP, ni más ni menos, que nos deja con esta incertidumbre y sobre todo también sin tener certeza de la supervivencia de las bibliotecas populares, no solo por los financiamientos, sino porque también les limitan los roles sociales que tienen. Abra, el canal de la UNICEN.